Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Trasfondo en 5 minutos, esta vez, como podéis ver en el título, al cuadrado. Y es que vamos a hablar acerca de los Soulblight Great Lords, los nuevos vampiros que han aterrizado en Age of Sigmar. Vamos a hablar acerca de cómo son, cuál es su historia de origen, los diferentes clanes en los que se dividen y cuáles son las características más peculiares de cada uno de ellos. Por lo que si os gustan los vampiros, habéis llegado al lugar indicado. Antes de nada, recordaros que podéis seguir a Sin Base Marine tanto en YouTube como en iVoox, darle a me gusta y dejarnos vuestros comentarios. Y sin más dilaciones, allá vamos con el trasfondo en 5 minutos al cuadrado de los Soulblight Great Lords. Hablar de los Soulblight Great Lords es hablar de los vampiros en el término más tradicional de la palabra, criaturas sobrehumanas de apariencia pálida, casi inmortales, y que portan una terrible maldición. Para poder sobrevivir tienen que beber la sangre de otras personas. Bueno, de otras personas o de cualquier otra criatura. Que en Age of Sigmar ya sabemos que los hay muchas y muy variadas. Suponemos que no todas saben igual, pero eso ya deberemos dejárselo al gusto de cada vampiro. Esta hambre insaciable es su maldición, y deben satisfacerla periódicamente con banquetes de sangre fresca. Si no, el riesgo de perderse en sus impulsos depredadores sería demasiado alto, bajo el riesgo de ceder a estos impulsos depredadores y convertirse en auténticos monstruos sin ningún tipo de voluntad o sentido o inteligencia. Son prácticamente inmortales, y solo la destrucción total de su forma física puede acabar con su existencia, algo que realmente no es tan sencillo de realizar. Sobre todo teniendo en cuenta pues, que estas criaturas tienen unas capacidades físicas muy superiores a las de cualquier humano y acabar con ellos en combate puede ser bastante complicado. Además, estos vampiros son también nigromantes, es decir, pueden levantar sin problemas ejércitos de muertos que lucharán bajo sus órdenes en cualquier momento que lo requieran. Unas criaturas no muertas que levantan formando ejércitos y que les ayudan a llevar a cabo sus planes. Normalmente pues de conquista de un territorio o de expansión, ya que los vampiros cuentan con la voluntad de poder hacer un poco lo que quieren. Aunque muchas veces esta voluntad está supeditada a un vampiro más poderoso que ellos, a la dinastía de la que forman parte o al mismísimo Nagas, que es su creador. Hablando de Nagas y de origen de los vampiros, os recomendamos que echéis un vistazo a los vídeos de trasfondo que le dedicamos hace no mucho y que dividimos en dos partes. El primer vídeo de Nagas se centra en la historia de Warhammer Fantasy y el segundo en la de Age of Sigmar hasta el necroseísmo. Y en el primer vídeo, en la parte de Warhammer Fantasy, encontramos la creación de los vampiros, que así a grandes rasgos podríamos decir que Nagas era un nigromante muy poderoso que dejó sus conocimientos escritos en unos libros y Neferata, que saldrá más adelante, ¿vale? Que era una antigua reina, leyó estos libros y creó una fórmula para conseguir la vida eterna. Solo pues que esta fórmula, que ella usó en sí misma y en su corte más cercana, acabó convirtiéndoles a todos en vampiros. Y de ahí pues se fueron extendiendo. O sea que vamos a decir que Nagas y Neferata son, por así decirlo, como los padres de todos los vampiros. Y esta historia de origen es la que permanece en Age of Sigmar. Supuestamente, cuando Nagas reaparece en los reinos mortales, decide traer consigo a varios personajes de su pasado para que le ayuden a llevar a cabo sus planes y comandar sus ejércitos. Estos son Arkan el Negro, Neferata, la que acabamos de mencionar, que es esta reina vampira tan poderosa y que fue la primera vampira, a Manfred von Kastein, que también fue un personaje muy importante de Warhammer Fantasy, y a Ustoran, cuya historia pues está más relacionada con los Flesh Eater Curse y que trataremos en el futuro, pero la verdad es bastante interesante y bastante original. El caso es que estos campeones del viejo mundo, a los que trajo Nagas para cumplir con sus planes, empezaron a actuar, por así decirlo, y también a expandirse entre ellos. Bueno, Arkan el Negro porque no era un vampiro, pero Manfred y Neferata sí que empezaron a expandir la maldición a través del llamado beso de sangre de sus seguidores y crearon diferentes clanes en las tierras de Sish. Entonces se supone que durante todo este tiempo en los reinos mortales ha habido vampiros, tanto en Sish, el reino de los muertos, donde vive la mayoría, como en otros reinos donde estos se han extendido y donde muchos de ellos viven camuflados entre los humanos, por así decirlo. Sobre la relación de los vampiros con Nagas,
es distinta según el vampiro. Hay vampiros que le sirven fielmente y creen totalmente en él, y otros que buscan desesperadamente librarse pues de su cadena. Es verdad que Nagas les deja a todos cierta libertad, sobre todo pues a sus dos grandes mortarcas, como son Neferata y Manfred, pero estos siempre tienen que cumplir las órdenes cuando éste les llama, ya que saben que su existencia depende de él. Pero para conocer de verdad a estos nuevos vampiros, Knights of Sigmar, tenemos que hablar sobre las diferentes dinastías que existen. Son 5 las más importantes, y cada una de ellas pues presenta unas características diferentes que las hace únicas y especiales. Empezamos por la primera, que es la dinastía von Carstein, que se llama la Legión de la Noche. Manfred siempre ha sido un personaje con una inmensa ambición, y la inmensa legión que está ligada a su voluntad es una muestra de ello. Ningún otro vampiro controla tanto el poder militar en bruto como él, y el Mortarca no tiene reparos en mandar a miles de sus esbirros a las fauces de la guerra para cumplir con sus odiosos planes. Este pragmatismo es común entre muchos de los gobernantes de los no muertos, pero pocos lo ejemplifican tanto como los von Carstein y sus discípulos. Se consideran a sí mismos los verdaderos amos de la noche, muy por encima, según ellos, por supuesto, del resto pues de ganado mortal del que se alimentan. Y de hecho, cualquier noble que exhiba el más leve atismo de remordimiento es eliminado y reemplazado por otro que siga más fielmente los ideales de supremacía de los vampiros. Los von Carstein son un linaje muy antiguo, y entre ellos Manfred es un personaje que ha podido ver que nadie es invencible ni irreemplazable, ni siquiera el propio Nagas. Es por eso que Manfred sigue decidido a escapar algún día de las zarpas de Nagas y convertirse él en el gobernante supremo de los muertos. Esta aspiración no es solo un producto de su arrogancia, que también. Manfred conoce al gran nigromante lo bastante bien después de tantos años como para plantearse qué ocurriría si alguna vez llegase a llevar a cabo su necrotopia. Que recordemos pues que es esa utopía del reino de los muertos que Nagas quiere llevar a cabo, y donde el terror de los vampiros dejaría de ser necesario para mantener a raya a los vivos. Por lo que, si Nagas tiene éxito pues en su visión, los vampiros dejarían de ser necesarios, tampoco tendrían de qué alimentarse, y por lo tanto su fin estaría próximo, algo que por supuesto Manfred no quiere, y si encima puede arrebatarle poder a Nagas y convertirse en el tío que manda, pues muchísimo mejor que mejor. Sus largos siglos de vida le han convertido en un maestro de los planes rebuscados y de los actos ruines. No hay estratagema que el Mortarca se negaría a emplear para lograr sus metas. Y aunque los cortesanos de Nulamia, que es el reino de Neferata, consideran que sus métodos son terriblemente vulgares, y los nobles guerreros de los Castellai les acusen de ser perros sin honor, al Mortarca le importa más bien poco lo que piensen los demás de él. Es por eso que desde su reino de Shir, llamado Carstinia, se encarga de trazar pues todos estos planes rebuscados con el objetivo final, ya lo hemos dicho, de poder derrotar en algún momento a Nagas y convertirse en el señor absoluto de los no muertos. La segunda dinastía que tenemos es la de la Legión de la Sangre, bajo el mando de Neferata. Como hemos comentado antes, Neferata fue la primera vampira de la historia, y desde entonces su poder, su inteligencia y sus maquinaciones no han hecho más que crecer. Su Legión de la Sangre es una fuerza repleta de contradicciones, igualmente hábil en el empleo de la intriga que de la fuerza de tal. Neferata busca el poder por encima de todo, y la maestría en todas las cosas. En Nulamia ha creado su corte, llena de cortesanos dispuestos a ganarse como sea sus favores. Una corte donde hasta los más mínimos detalles se cuidan, pero donde detrás de toda esa pompa y majestuosidad se esconden determinados rituales y tradiciones que dejarían con los ojos abiertos a cualquiera que los presenciara. El favor de Neferata a la hora de dar estos besos de sangre suele residir normalmente en mujeres, aunque no hay una exclusividad. Cualquier persona que demuestre tener un don para comandar, para la intriga y para la sutileza pueden convertirse fácilmente en cortesanos de Nulamia por deseo de Neferata. Eso sí, muchos de estos nuevos vampiros tendrán que demostrar que verdaderamente son dignos de la maldición, y en muchas ocasiones la propia Neferata les pide que mate a sus amigos y familiares para demostrar que verdaderamente se merecen sentarse al lado de la reina de sangre. Es la tarea de Neferata y de su corte servir a Nagas como sus espías y agentes de la anarquía. Durante todos sus milenios de existencia, la Mortarca ha transformado la manipulación en un arte. Su red de corrupción es tan amplia y compleja
que nadie, salvo la propia Neferata, puede realmente decir todo lo que abarca y quiénes la forman. Una red que se dice que llega hasta el propio Azir. Además, gracias al poder de su mente y de su inteligencia, puede retener la información de cientos de fuentes de forma simultánea y almacenar estos datos para poder utilizarlos en el momento más adecuado. Por lo que no hay ningún secreto de reinos mortales que se le pueda escapar a Neferata. Y si ésta lo conoce, hay que tener por seguro de que lo utilizará en su favor. También hay que tener en cuenta que Neferata no se lleva especialmente bien con Manfred. Ambos rivalizan por el poder, al estar los dos a un mismo nivel de poder, tanto como en fuerza militar como a ojos de Nagas. Que recientemente Manfred haya decidido aprovechar la ocasión de que Neferata se encontraba haciendo una misión para conquistar parte de su territorio, pues no ha ayudado a que estos dos se vuelvan demasiado amigos. Y parece que la venganza de Neferata pues pronto va a tener lugar. También hay que decir, que no se me olvide, que a pesar de que estos dos se llevan muy mal entre ellos, tampoco les sentó demasiado bien que Nagas, después de crearles a ellos, decidiera crear también a Lady Lander y a Katakros, los otros dos nuevos mortarcas. Para mencionar pues que en general pues este grupo de mortarcas pues no son los más colegas del mundo. Pero siguiendo con las dinastías vampíricas, nos encontramos con los Virkos. Probablemente este nombre ya os suene, y es que si habéis echado un vistazo al trasfondo que hicimos sobre Ciudad Maldita, habréis podido reconocer que Radukar the Wolf, el vampiro que estaba en la ciudad, pertenecía a esta dinastía. Los Virkos nacieron en los bosques oscuros y helados de Shire. Estos se refieren a sí mismos como la sangre del lobo, y su variante de la maldición del vampirismo es que tiene una relación muy intensa con su parte animal. Las leyendas cuentan que la primera de los Virkos, Bella Dama Volga, no fue convertida por ningún vampiro, sino que se creó a base de negociar con la bestia divina no muerta, Hunruspul, o algo así, el sabueso de los túmulos. A cambio de su don, el rencoroso Hunruspul maldijo todo el linaje de Bella Dama a reflejar las cualidades de uno de los múltiples espíritus animales totémicos que eran venerados en su extraña cultura tribal, de los cuales el lobo era el más sagrado. Por lo que los vampiros de esta dinastía suelen adquirir las capacidades de estos animales. El problema es que muchos mortales que reciben el beso sangriento se ven reducidos a un estado bestial que tienen que aprender a controlar. Los Virkos más venerables han aprendido a controlar esta esencia animal, pero no pueden suprimirla del todo, y de hecho tampoco quieren. Los ancianos de los Virkos, que no suelen dejarse ver, se dice que son en igual medida lobos y príncipes inmortales, y los que refrenan su lado bestial tras una fachada de formalidad resultan siempre aún más monstruosos cuando su verdadera naturaleza se desata. En batalla emplean crueles tácticas de manada y disfrutan de la emoción de la caza, pero no son simples carniceros y matones, se esfuerzan siempre por mantener pues ese equilibrio entre su lado humano y el bestial, y emplean cada uno de ellos cuando más les conviene. Aunque son nómadas por naturaleza, pues el impulso de dar caza a los vivos retumba siempre en su mente, no están menos interesados en la conquista que cualquier otro vampiro. Por ejemplo, el caso que hemos comentado de Ciudad Maldita. Entre sus personajes más importantes podemos mencionar pues, a Radukar el Lobo, que ya conocemos, a Bella Dama Volga, a Kritza, el príncipe rata, o a Lady Anika, que tiene el espíritu animal de un murciélago. A continuación tenemos a la dinastía Castellai, que son un linaje de guerreros vampíricos obsesionados con la pericia marcial. La guerra es la obsesión que les define. Consideran que ponerse a prueba contra los adversarios más dignos es la única forma honorable de pasar su existencia eterna. De hecho, los Castellai hacen de su supuesto honor un gran espectáculo. Según ellos, su dedicación a la batalla les otorga una nobleza que raramente se encuentra ante los no muertos, pues canalizan sus oscuros apetitos hacia honestas competiciones armadas. Pero no hay que dejarse engañar. Aunque se pregonen como siniestros paladines de la batalla, los Castellai tienen tanta tendencia a sucumbir a la locura depredadora del vampirismo como cualquier otro linaje. Los Castellai están profundamente vinculados a la Torre Carmesí, que no es una fortaleza normal, sino más bien un terror sobrenatural surgido de los mitos sishanos más oscuros. Una fortaleza que aparece y desaparece por arte de magia y que es difícil predecir dónde se manifestará, pero siempre suele ser entre las ruinas de castillos desmoronados y fortalezas en ruinas.
A medida que el cielo se oscurece y nubes de murciélagos llenan el aire nocturno, las piedras de las ciudadelas caídas se derriten como cera y se transmutan en imponentes muros y góticos minaretes de color de la sangre. De la puerta bostezante de la torre emergen los Castellai, para arrollar ciudades y estrellarse contra los flancos de ejércitos desprevenidos. A la cabeza de los Castellai se encuentra el príncipe Bordrai, el santo de la masacre y el puño de Nagas. La historia de este príncipe es bastante curiosa, ya que durante los días más oscuros de la Era del Caos, cuando la forma física de Nagas fue destrozada por Archaon, Bordrai vio una oportunidad de librarse del gran nigromante. En el momento de mayor debilidad de Nagas, el vampiro intentó robar los restos de su forma y lanzarlos a través del portal del reino corrupto de Yulwan. Su plan era permitir a los dioses del caos devorar la esencia de Nagas, si así lo deseaban, y así esa vez no habría resurrección posible para el dios de la muerte. Pero Arcan el Negro, tan leal como de costumbre a su amo, frustró el plan de Bordrai, derrotando a los traicioneros ejércitos del vampiro y encerrando a este en un ataúd hecho de piedra del reino de Shish. Allí languideció durante una era, negada la posibilidad de saborear la sangre, pero también negada la posibilidad de morir, gracias a la magia de la muerte que resonaba en su prisión. Cuando el resurgido Nagas lo liberó por fin, el vampiro se había vuelto medio demente, pero aún así Nagas no se enterneció para nada y buscó castigar a su general por la traición. Así conjuró un hechizo que ataba a Bordrai a su terrible ciudadela, para siempre. Aunque la fortaleza sangrienta podría aparecer en cualquier parte de los reinos, suficientemente saturada de magia de la muerte, su castellano recibiría una agonizante muerte si permanecía fuera de sus muros por más de un día. De esta forma, Bordrai permanecería para siempre atado en corto por Nagas, y así es como se encuentra actualmente el príncipe Bordrai, atado a la Torre Carmesí para siempre y sin poder separarse mucho de ella. A diferencia de otras dinastías, no hace falta que un vampiro haya sido engendrado por uno de los Castellai para unirse a sus filas. Cualquiera que jure lealtad al príncipe Bordrai y supere las durísimas pruebas marciales que se les asignen, pueden convertirse en miembros. Estos vampiros adoptivos traen consigo las tradiciones militares de multitud de orígenes, que luego sus nuevos hermanos refinan y adaptan. En los pasillos de la fortaleza, sectas guerreras rezan en altares secretos dedicados a los dioses de la muerte más belicistas. El príncipe Bordrai tolera estas sectas siempre que no llamen la atención, porque tampoco quiere provocar la ira de Nagas una segunda vez. Además, mencionar que los ejércitos Castellai suelen estar compuestos casi por completo de tropas montadas, lo que no solo refuerza esa imagen caballeresca que tienen, sino que también les es muy útil, pues como cada amanecer la Torre Carmesí cambia de ubicación, los vampiros que no han regresado son abandonados en el lugar en el que se encuentran. Pero por el contrario, si los vampiros han pasado demasiado tiempo entre sus muros, también están condenados a marchitarse y desaparecer, por lo que tienen que encontrar ese equilibrio entre irse y quedarse, que suponemos que no debe ser fácil siendo un vampiro. Y por último tenemos la dinastía Avengorii. Tan retorcidos en mente como mutados en cuerpo, los Avengorii son un clan de monstruos y de pesadillas. Su salvajismo es infame, incluso a lo largo de las tierras depredadoras de Ugur, y los pocos adversarios con valor suficiente para enfrentarlos en batalla son inevitablemente despedazados y consumidos por su hambre bestial. Se trata de vampiros que han abandonado hace tiempo cualquier pretensión de humanidad. A diferencia de los Virkos, los Avengorii no hacen ningún esfuerzo para contener su aspecto monstruoso. La mayoría no son generales, caballeros ni sibaritas, sino abominaciones famélicas que creen que la bestia interior deben tomar las riendas. Incluso sus moradas, ubicadas bajo las dunas del desierto Sacasthrano, no se parecen a ningún otro castillo vampírico. Bajo las arenas de ámbar yacen enormes cámaras laberínticas con fortalezas nudosas, pegadas como estalactitas al techo de las cavernas. Nadie sabe quién fue el constructor original de estas extrañas fortificaciones, pero hace mucho que los Avengorii las han tomado. Aunque las comparaciones son odiosas, los Avengorii son una estirpe diferente a los aberrantes de Ushoran, que hemos mencionado que fue este vampiro también primigenio que trajo Nagas del mundo que fue y a partir del cual se crearon los Flesh Eater Curse. Y de hecho, los Avengorii se toman como una gran ofensa que los comparen con ellos. Estos vampiros suelen gozar de lucidez, aunque no exactamente de cordura, y la mayoría son plenamente conscientes de cuán espantosos resultan para otros.
Muchos tratan de demostrar que disfrutan de esa evidente repulsa, aunque puede que solo sea una forma de justificar la transformación que ellos mismos se han provocado. Dentro de sus tradiciones han desarrollado muchos rituales extraños, pensados para alimentar su naturaleza monstruosa. Por ejemplo, el Mas Ranga, en el que un vampiro no transformado es atado voluntariamente con cadenas de hierro y suspendido sobre un estanque de sangre hirviente, lo cual aviva tan intensamente su sed de sangre que acelera rápidamente su transformación en un Varghese. Es decir, esta bestia interior que mora dentro de todos los vampiros. Pero también tiene el ritual del Korakhor, en el que un vampiro debe pasar 10 días y 10 noches meditando en aislamiento ante las fauces del vacío, un portal del reino que vomita grandes oleadas de energía amatista y se rumorea que está vinculado a la propia Nagasizar, donde vive Nagas. Tras la 10ª noche se abre la cámara. En la mayoría de los casos, el vampiro habrá sido reducido a polvo por la intensidad de la magia de la muerte que ha sufrido, pero algunos logran ascender y volverse un señor vengoriano, que es un nivel superior de vampiro de los Amengori. Aunque otros vampiros miran las prácticas de los Amengori con perplejidad y desprecio, los señores de la dinastía están demasiado trastornados como para que les importe. En su mente, sus pruebas son actos sagrados y al soportarlas se refuerza su comunión con la que los débiles llaman maldición. Lauka Bai, la madre de las pesadillas, es la líder de los señores vengorianos. Se trata de una vampira bastante peculiar, con una apariencia grotesca y unas fieras habilidades guerreras. Una vez, ella fue una de las espadas más diestras de la orden Askurga Renkai, que es una orden de Gur de caballeros vampiros. Cuando llegó la era del caos, Lauka se embarcó en una misión hasta el borde del reino para matar a un hechicero de Zens. Durante mucho tiempo se había entrenado en el arte de contener a la bestia que vivía dentro de ella, pero durante la batalla con el hechicero fue lanzada a una especie de pozo de brea con magia primordial de Gur y emergió con su cuerpo transformado en una pesadilla. Cuando volvió de su aventura, los orgullosos caballeros de la orden intentaron matarla, creyendo que se había vuelto corrupta. Pero Bai los masacró a todos y, horrorizada por su fratricidio, huyó a las dunas. Durante años, Lauka vagó sola, batallando contra bestias, siempre alejada de la gente. Los monstruosos vengorianos, que gobernaban en la dinastía Vengori, buscaron a la madre de las pesadillas, porque habían oído hablar de ella y querían tenerla entre sus filas. Así que ella, aunque dudó durante un tiempo, se unió a los Amengori. Ahora, Lauka Bai reina como la reina de los monstruos, liderando a sus ejércitos contra las hordas del caos y la destrucción. Pero cada vez que se deja llevar por ese lado salvaje, encuentra más difícil volver otra vez a la coherencia, con el temor de que esto pueda ser para siempre. Y estas son las dinastías de los Soul Blight Great Lords que nos han introducido en este trasfondo. Además de estos personajes que hemos mencionado, existen otra serie de tropas, como por ejemplo los Caballeros Negros, los Carros de Cadáveres, los Coven Throne, la Guardia de los Túmulos, los Guerreros Esqueletos, los Morgas Arcai o Harbingers, los Mortis Engine, los Sagrario Mortis, los White Kings o los Zombies, en los que no nos vamos a detener, pero para que sepáis que también existen y si queréis más información sobre ellos la podéis encontrar sin problemas. Y hasta aquí podríamos dar por terminado el trasfondo en 5 minutos, o quizás alguno más, de los Soul Blight Great Lords. Unos vampiros que han vuelto a Age of Sigmar, y yo creo que la gente los ha pillado con bastantes ganas, y la verdad es que me gustaría mucho saber qué opináis vosotros acerca pues, de estos nuevos personajes y del trasfondo que acaban de lanzar. A priori la verdad es que a mí se me queda un poco corto lo que es el trasfondo. Quizás como introducción está bien, un poco para decir esto es lo que hay, pero la verdad es que me gustaría profundizar en algunos de los aspectos más originales y que se desvían un poco del concepto de vampiro tradicional, como por ejemplo los guerreros de la dinastía Vengori, que sí que ya saben un poco más de lo que habíamos visto hasta ahora. Pero dejadnos en vuestros comentarios qué opináis vosotros y qué os han parecido estos vampiros y si han cumplido vuestras expectativas. Recordaos que podéis seguir a Sinbad Marine tanto en YouTube como en iVoox, darle a me gusta y dejadnos vuestros comentarios sobre este tema o cualquier otro de trasfondo que hayamos tratado o que vayamos a tratar. Sin más, intentad no beber la sangre de los demás y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.